Hay una ley silenciosa que rige todo lo que nos rodea. Se manifiesta en las capas invisibles del cosmos, guiando el movimiento de las estrellas, la oscilación de las mareas, el ciclo de las estaciones e incluso el compás de nuestros propios pensamientos. Un diseño que no solicita autorización, pero que define cada evento, cada aliento, cada momento de nuestra existencia. Si te tomas un instante y pones atención, lo percibirás. Nada sucede por azar. Ninguna hoja cae sin un propósito. Ninguna emoción surge sin una raíz profunda. Todo sigue un flujo. Hasta lo que parece desordenado, en realidad está obedeciendo a una lógica superior oculta bajo la superficie. Lo interesante es que sin darnos cuenta, también somos parte de esta danza cósmica. Nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestros encuentros y desencuentros. Todo refleja la energía que llevamos dentro. Sin embargo, lo que muchos no se toman el tiempo de notar es que en ese espacio hay diferentes frecuencias. Hay individuos que transitan por la vida en sintonía con energías más pesadas, llenas de temor, inquietud y desconexión. Por otro lado, hay quienes resuenan de una manera totalmente distinta. Personas que sin hacer mucho esfuerzo logran cambiar la atmósfera de un lugar solo con estar ahí, que inspiran, acogen y brillan simplemente por vivir de manera auténtica y alineada. Y ahí es donde se encuentra la clave que casi nadie capta. Estas personas, que parecen poseer una fuerza silenciosa pero a la vez poderosa, no llegaron a ser así por azar. Hay un patrón, un conjunto de decisiones, actitudes y hábitos que dan forma a esa frecuencia elevada. Son acciones cotidianas, discretas, pero llenas de propósito. Son prácticas que, al sumarse, crean una presencia magnética. Y lo más asombroso es que incluso estando en lugares lejanos y viviendo en culturas distintas, esas personas muestran comportamientos sorprendentemente parecidos, como si todos estuvieran siguiendo el mismo manual oculto del alma. Cuando alguien logra alcanzar ese estado de coherencia interna, el entorno a su alrededor se transforma, la mirada se vuelve más segura, el cuerpo se siente más ligero y las palabras se expresan con mayor precisión. Hay una claridad que no se puede comprar, que no se puede fingir ni improvisar. Surge desde adentro como resultado de un profundo proceso de realineación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Carl Jung afirmaba que todos nosotros estamos conectados por un inconsciente colectivo, un campo invisible donde arquetipos, símbolos y verdades universales se transmiten de generación en generación. Quien logra acceder a ese campo empieza a vibrar en una nueva tonalidad, en una frecuencia diferente. Sin duda, lo más relevante de todo esto es que si a lo largo de este video sientes una conexión interna, como un eco en tu interior, ten en cuenta que eso no es pura casualidad. Es una señal de que, de alguna manera, ya estás transitando ese sendero, aunque sea de forma inconsciente. La verdad, cuando se experimenta de manera profunda, resuena, y quien sintoniza con esa frecuencia termina vibrando en armonía con todo lo que es auténtico. Ahora, respira profundamente. Permítete adentrarte en esta aventura conmigo, porque lo que voy a compartir no es simplemente una lista fría de hábitos, sino una invitación a mirar hacia adentro y reconocer lo que siempre ha estado presente, aguardando ser despertado. El primer indicio que casi todas las personas con alta vibración poseen es sencillo, pero transformador. Ellas no ofrecen su presencia al mundo antes de estar alineadas internamente. Mientras que la mayoría de la gente se despierta y se lanza de lleno al torbellino de notificaciones, mensajes, preocupaciones y obligaciones, hay quienes optan por un camino distinto. Antes de abrir los ojos al mundo exterior, dirigen su mirada hacia su interior.
es como si tuvieran una comprensión instintiva de que su estado emocional influirá en la calidad de todo lo que sucederá después. No se trata de un ritual complicado ni de algo exclusivo para quienes tienen tiempo de sobra. Es un compromiso, un acuerdo silencioso con su propia esencia. A veces, simplemente es una respiración más profunda antes de salir de la cama. Otras veces puede ser un momento de meditación, una breve visualización o solo un instante de silencio mirando al techo y sintiendo su propio cuerpo. La clave está en la intención. Aquellos que vibran alto son conscientes de que no pueden salir al mundo derramándose sin antes haberse llenado a sí mismos. Entiende que para mantener una presencia auténtica es fundamental, primero, habitar tu propio centro. En ese rincón íntimo de recogimiento, algo crucial empieza a reordenarse. La mente se desacelera. La respiración se convierte en un vínculo entre lo interno y lo externo. Y el cuerpo, que muchas veces pasamos por alto, vuelve a ser escuchado. Y cuando nos referimos a meditación, no estamos hablando de ese cliché de sentarse en posición de loto durante horas en un lugar ideal. Hablamos de detenerse, de prestar atención a tu propio entorno, de despejar el ruido acumulado en las capas más superficiales de la mente. Y visualizar aquí no significa controlar lo que vendrá, sino permitir que imágenes simbólicas surjan desde el inconsciente como brújulas. Estas aparecen trayendo dirección, claridad y orientación. La práctica es tan personal que se puede realizar en cualquier lugar, ya sea en el coche, mientras esperas que el semáforo cambie, en el baño durante un baño, o en esos momentos entre una actividad y otra. Lo que realmente cuenta no es el tiempo que le dedicas, sino la calidad de tu presencia en ese breve encuentro contigo mismo. Quien se sumerge en esta sintonía, con el paso del tiempo, nota que las reacciones emocionales van cambiando. La urgencia de responder a todo al instante da paso a una escucha más profunda. Los entornos caóticos ya no roban la energía tan fácilmente. Se tiene una percepción más clara de cuándo algo se ha desajustado y junto a esa claridad llega el conocimiento de cómo regresar. La mente tiende a dispersarse. Pero cuando el cuerpo, la intención y la presencia se unen en un mismo momento, algo profundo se reordena. A partir de ahí, la vida que parecía descontrolada empieza de manera sutil a moverse al ritmo de su propia vibración. Lo que antes parecía complicado de manejar deja de ser una carga, porque ya no se trata de controlar, sino de fluir con conciencia, creando, instante tras instante, un estado interno que pueda sostener lo que realmente tiene valor. Y ahora tal vez sea el momento de plantearte una pregunta que podría cambiar el rumbo de tu mañana, de tu tarde o de tu noche. ¿Te has tomado un instante para volver a ti mismo hoy? Si todavía no lo has hecho, quizás ahora sea un buen momento para inhalar profundamente, sentir cómo el aire entra, llena tu cuerpo y darte cuenta de que incluso en medio del ajetreo hay un rincón solo para ti donde el mundo exterior no puede llegar. Es en ese silencio donde la verdad empieza a salir a la luz, porque antes de dar cualquier paso en la vida es fundamental estar completo por dentro, y esa conciencia no se limita solo al comienzo del día, se extiende a otras áreas de la existencia. Y precisamente por eso, el segundo hábito de aquellas personas que vibran de manera diferente es la búsqueda de la soledad, pero no una soledad impuesta, ni un distanciamiento causado por rencores o heridas. Es una soledad consciente, elegida con propósito, un espacio donde el bullicio del mundo no puede ahogar tu voz interior. Ellas comprenden que para realmente escuchar lo que sucede en su interior es fundamental generar un ambiente de calma a su alrededor. No se trata de un capricho ni de escapar de la realidad,
sino de una necesidad mental, ya que convivir con otros requiere una entrega constante de energía. Y para poder dar de manera auténtica, primero hay que recargarse. Estas personas se alejan por unas horas, a veces incluso por días. Se aíslan, cierran la puerta y apagan el teléfono. No porque estén molestas, sino porque son conscientes de que su propia presencia necesita espacio para respirar. En la soledad, las emociones encuentran un lugar para reorganizarse. La intuición, que antes estaba ahogada por las responsabilidades cotidianas, vuelve a fluir con claridad. Los pensamientos se ralentizan. Las respuestas que parecían lejanas comienzan a surgir desde adentro sin esfuerzo. La realidad es que el contacto con el propio ser no se da en medio de los aplausos ni en la prisa de las interacciones sociales. Se produce en el silencio, en la pausa, en la falta de estímulos. Jung veía ese movimiento como un proceso de individuación, un regreso al yo, un viaje interno que requiere valentía, porque al distanciarnos del bullicio exterior, inevitablemente nos topamos con las voces que solíamos ignorar. Y tal vez por eso tantas personas sienten temor a la soledad, ya que es en ese momento cuando la máscara se cae, cuando surgen las preguntas complicadas, cuando los sentimientos reprimidos emergen. Pero quienes ya han transitado ese sendero lo saben. Es ahí donde empieza la sanación. En ese espacio personal el cuerpo se relaja, la mente se aquieta y lo que antes parecía confuso comienza a cobrar sentido. A veces llegan las lágrimas y también la risa en soledad. Ambos son bienvenidos porque son parte de la purificación necesaria para que la energía vuelva a fluir. Tras pasar por esa etapa de introspección, esas personas regresan al mundo transformadas, más completas, más ligeras, más centradas. Quienes están cerca de ellas notan el cambio no porque lo digan, sino porque el entorno se modifica. La atención se vuelve más aguda, las palabras se pronuncian con más claridad, el contacto se siente más cálido y la energía se mantiene más equilibrada. Pero el proceso no se detiene aquí, ya que el siguiente hábito es tan crucial como este, el cuidado del cuerpo. No me refiero a ese tipo de cuidado superficial que solo busca la apariencia o se rige por lo que dice la sociedad, sino a un cuidado profundo que reconoce al cuerpo como el primer hogar del alma. Quien opera en esa vibración elevada entiende que hacer caso omiso a las señales físicas es igual que silenciar su propia verdad interna. Cada malestar, cada tensión, cada incomodidad trae consigo una historia, un mensaje, un aviso del alma, que muchas veces se manifiesta primero a través del cuerpo. Estas personas no esperan a llegar al colapso para prestarse atención. Ellas perciben cuando algo no está en sintonía, saben identificar la fatiga antes de que se convierta en un agotamiento total. Empiezan a notar las primeras señales de desajuste. Un sueño que ya no resulta tan reparador, una respiración que se vuelve más corta, una carga en la espalda que no estaba ahí ayer, y en vez de hacer caso omiso, deciden prestar atención. Modifican su alimentación, respetan los límites de su cuerpo, priorizan el descanso, no por temor a enfermar, sino por respeto a su propio templo. Comprenden que la energía necesita un soporte saludable para fluir plenamente. La actividad física diaria deja de ser una obligación estética y se convierte en un ritual para liberar energía. Ya sea una caminata al caer la tarde, un estiramiento antes de dormir o incluso una danza improvisada en la sala de estar, lo esencial es permitir que el cuerpo se exprese, que la energía no se estanque. Jung solía decir que los síntomas físicos son, en muchas ocasiones, el lenguaje del inconsciente tratando de manifestarse, un llamado a mirar hacia adentro. Por eso, esas personas no luchan contra los síntomas, ellas se encargan de traducir, intentan entender qué hay detrás de cada malestar, de cada sufrimiento.
hasta el momento de ir al baño para ellas, deja de ser algo automático y se transforma en una oportunidad para limpiar su energía. Cada gota de agua se convierte en un medio de renovación. Cada inhalación profunda se transforma en una invitación a soltar lo que ya no es útil. Cuanto más en sintonía está el cuerpo, más clara se vuelve la intuición, más ligera es la presencia y más coherente es el campo energético que las envuelve. Y ahora, mientras escuchas todo esto, tal vez te estés cuestionando, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que realmente prestaste atención a las señales de tu propio cuerpo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que te diste permiso para descansar, alimentarte, cuidarte, no por obligación, sino por amor hacia ti mismo? Es interesante observar cómo en muchas ocasiones tratamos a nuestro propio cuerpo como si fuera una máquina que podemos forzar más allá de sus límites, ignorando las señales que nos envía, dejando de lado los cuidados necesarios, haciéndonos los desentendidos hasta que de repente él se manifiesta con un grito, un cansancio que no se va, un insomnio que se vuelve habitual, un dolor que no tiene explicación, un malestar que no se puede nombrar, pero que se siente pesado. Y en ese momento nos vemos obligados a detenernos, a reflexionar, a escuchar. Sin embargo, quienes ya han comenzado el camino hacia una alta vibración, no esperan llegar a ese extremo. Estas personas han cultivado una conexión con su cuerpo que trasciende lo biológico. Saben que cada sensación física cuenta una historia emocional, es un reflejo energético, y por eso se cuidan con la misma dedicación que se le brinda a un jardín frágil. Riegan, podan, alimentan y, sobre todo, respetan los tiempos de florecimiento y de recogimiento. Y es en esa escucha profunda donde surge el cuarto hábito que todas ellas comparten, el hábito de la autorreflexión escrita, un ritual tan sencillo y a la vez tan potente. Escribir para esas personas no se trata solo de anotar lo que sucede en el día, sino de crear un espacio de conversación con el propio inconsciente, una inmersión valiente en las aguas revueltas de la propia mente. No hay un guión establecido ni una estética que seguir. No importa la gramática, el vocabulario o la belleza de las palabras. Lo que realmente cuenta es la sinceridad. Es el acto de plasmar en el papel lo que la mente a menudo intenta ocultar. Porque cuando los pensamientos se convierten en palabras escritas, dejan de ser fantasmas vagando y se transforman en rostros familiares, nombrados, reconocidos e integrados. En cada hoja, los temores son sacados a la luz. Deseos que antes estaban escondidos encuentran su voz. Patrones de conducta empiezan a mostrarse. La mente, que antes giraba en círculos de ansiedad, halla un hilo de claridad. Una frase escrita de manera impulsiva puede ser el inicio de un proceso de sanación que había estado dormido durante años. Y lo más hermoso de todo es que esta práctica no requiere nada más que estar presente. Puede darse por la mañana, antes de que el mundo despierte. Puede suceder por la noche, como un ritual que marque el final del día. También puede aparecer en medio de una tarde ajetreada, cuando el corazón late con fuerza y la respiración se vuelve difícil. El cuaderno está ahí, siempre al alcance, siempre en silencio, siempre dispuesto a recibir. Carl Jung mencionaba la imaginación activa como un puente de conexión entre los mundos interno y externo, y eso es precisamente lo que sucede cuando alguien se sumerge en la escritura reflexiva. Se inicia un diálogo no con el mundo exterior, sino con el mundo interno y cercano. Con el tiempo, las páginas se transforman en testigos de un proceso de individuación que está en marcha. Cada texto que se escribe es una capa de sombra que se ha integrado, una nueva mirada que se ha logrado, una verdad que se enfrenta sin velos.
No es coincidencia que tras escribir la vibración cambie, el cuerpo se relaja, la respiración se expande y la energía vuelve a fluir con facilidad. Cuando el nuevo día llega, esa persona avanza hacia el quinto hábito, la selección consciente de todo lo que consume. No se trata solo de lo que ingiere, sino también de lo que lee, escucha, ve y permite que entre en su campo energético. Mientras muchos se pierden deslizando sin fin la línea de tiempo, atrapados en contenidos vacíos, estas personas realizan una curaduría personal, casi como un ritual, sobre los estímulos que reciben, porque ya han comprendido que cada palabra que oyen, cada imagen que observan y cada conversación que resuena en su mente deja huellas. Todo se convierte en material con el que el inconsciente trabajará durante los sueños, en las decisiones y en los momentos críticos. Ellas eligen con más intención los libros que leen, las películas que ven y las charlas en las que participan. No es que sean elitistas, sino que son conscientes de lo fácil que se contamina el ambiente. Una noticia mal asimilada puede arruinar el ánimo de todo un día. Un video cargado de negatividad puede afectar la energía durante horas y ellas ya no están dispuestas a pagar ese costo. Eso no quiere decir que vivan desconectadas de la realidad. Al contrario, están al tanto de lo que sucede en el mundo, de los sufrimientos colectivos, de las necesidades sociales, pero deciden cómo se enfrentan a ello. Saben cuándo es el momento de informarse y cuándo es mejor protegerse. Detectan cuándo el contenido les nutre y cuándo solo les deja en un estado de letargo. Y si al final del día sienten que el ambiente está denso, hacen lo que sea necesario para despejarlo. Escuchan música que eleva, se toman un baño más largo, disfrutan de un rato de silencio, leen algo que les inspire. Todo lo eligen con propósito, porque son conscientes de que el inconsciente capta todo y que al final lo que se alimenta es lo que florece. Jung afirmaba que el símbolo es el idioma del alma, y por eso todo lo que llega a nuestros ojos, oídos y mente se transforma de alguna manera en símbolo. Una película puede ser un detonante, una frase puede convertirse en una creencia, un comentario puede generar miedo. Por eso, ellas se encargan de cuidar la entrada, conscientes de que es la única manera de mantener el espacio lo suficientemente limpio para seguir vibrando de manera coherente. Y ahora, mientras escuchas esto, tómate un momento para pensar en qué has dejado entrar en tu espacio últimamente. ¿Qué tipo de energía estás absorbiendo, incluso sin darte cuenta? Quizás esta sea una de las preguntas más relevantes que puedas plantearte hoy, porque en un mundo lleno de estímulos, la calidad de lo que permitimos que entre se convierte en el filtro principal de nuestra vibración. Y es precisamente en este aspecto donde se manifiesta el sexto hábito de estas personas. Con una presencia elevada, ellas mantienen el silencio como una elección deliberada, casi como una forma de expresar quiénes son. Mientras que la mayoría siente la necesidad de llenar cada rincón con palabras, ruidos o distracciones, estas personas entienden el poder que hay en el espacio entre una palabra y otra, entre un pensamiento y el siguiente. Para ellas, el silencio no es vacío, es contenido, es fuerza, es una presencia que comunica sin necesidad de hablar. Hay algo profundamente atractivo en quienes saben sostener el silencio de manera completa. No tienen prisa por contestar, no atropellan las conversaciones con ansiedad, ni interrumpen de manera impulsiva. Ellas escuchan de una forma que el otro percibe, porque hay una entrega auténtica a la escucha. La mirada se mantiene, la respiración es constante, y todo su ser parece decir: estoy aquí presente. Ese silencio es tan pleno que muchas veces la simple presencia de estas personas en un lugar es suficiente para cambiar la energía del entorno.
En sitios donde el desorden es el rey, ellas aparecen. Y sin decir ni una palabra, algo empieza a calmarse. La gente nerviosa respira un poco más hondo. Las charlas se vuelven más suaves. Incluso los más incrédulos sienten que hay algo distinto en el ambiente. Y no se trata de una lección lógica, ni de una táctica. Es un estado de quienes ya no tienen que demostrar nada a nadie, de quienes han hecho las paces con su propio mundo interno, y por eso no sienten la necesidad de llenarlo con ruidos superfluos. Por supuesto, ese silencio también puede resultar incómodo para muchos, porque cuando el bullicio se detiene, lo que estaba oculto sale a la luz y no todos están preparados para enfrentar lo que el silencio revela. Por eso, estar cerca de estas personas puede ser profundamente transformador o, por el contrario, un gran reto. Carl Jung mencionaba las actitudes inconscientes, esas que proyectamos sin ser conscientes, pero que los demás perciben con claridad. Y eso es precisamente lo que sucede con estas personas. Su presencia habla incluso antes de que se pronuncie una palabra. El cuerpo se expresa, la mirada comunica, la postura delata. Y lo más asombroso es que ese silencio no es rígido ni autoritario. Es cálido, no aleja, sino que acerca y profundiza. Quien está cerca percibe la invitación. Aquí es un lugar seguro para ser tú mismo, incluso si eso implica simplemente permanecer en silencio. Tras esta inmersión en el silencio, llegamos al séptimo hábito que estas personas fomentan: el cuidado consciente de su propia energía. Pero no esperes aquí una lista de técnicas extravagantes ni una serie interminable de rituales para las redes sociales. Lo que sucede es mucho más sencillo y por eso más auténtico. Para estas personas, cuidar de su energía no es una tendencia, es una necesidad fundamental. Ellas son capaces de notar cuando el entorno empieza a volverse pesado. Sienten cuando el ambiente se siente cargado y reconocen al instante cuando una charla se sale de lo saludable. En lugar de hacer caso omiso a esas señales, deciden actuar. A veces se trata de un baño con hierbas antes de irse a la cama. Otras veces encienden un incienso con la intención clara de purificar. Y no es solo por costumbre. Un cristal en el lugar adecuado, un aceite esencial aplicado con atención, una melodía que cambia la atmósfera o una caminata descalza sobre la tierra para liberar energía. No hay rigidez, hay atención y sensibilidad. Lo que funciona hoy puede no ser efectivo mañana. Lo que es útil en un momento puede no serlo en otro. Ellas no se limitan a manuales. Siguen su propio instinto. Se preguntan hacia adentro: ¿qué es lo que necesito ahora para volver a encontrar mi equilibrio? Y cuando llega la respuesta, sea la que sea, ellas la reciben porque ya comprendieron que cuidar de la energía no es un lujo ni una exageración. Es una cuestión de supervivencia emocional, es un soporte vibracional. Carl Jung mencionaba la relevancia de los símbolos, y eso es precisamente lo que representan estas prácticas. Son símbolos vivos, elementos que anclan lo invisible en lo tangible. Un baño deja de ser simplemente un baño, se transforma en un renacer. Un rayo de sol sobre la piel deja de ser solo calor, se convierte en una recarga. Un toque de aceite esencial en la nuca ya no es solo fragancia, se transforma en protección, y así esas personas van atravesando los días con un radar interno siempre activo. Ajustan, reorganizan, recalibran, no por paranoia, sino por una conexión íntima con su propio campo. Y ahora, dime con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que te ocupaste de tu energía con esa intención? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un momento para preguntarte cómo está mi campo hoy? Tal vez esa pregunta te parezca rara si nunca te has tomado un momento para reflexionar sobre ello. Quizás la noción de tener un campo energético aún te suene
un poco abstracta o incluso lejana a tu día a día, pero la realidad es que, te guste o no, ese campo está ahí y responde a todo, a cada pensamiento, a cada emoción y a cada lugar que pisas. Por eso, el octavo hábito de estas personas, que están tan en sintonía con su propia verdad, es tan importante. Ellas siempre están en un proceso de reinvención, buscando ser versiones más conscientes de sí mismas. Esta búsqueda no está impulsada por ansiedad. No es una carrera frenética por alcanzar una versión ideal de uno mismo. Al contrario, hay una calma inquieta, un deseo auténtico de profundizar, de reconocer sus propias debilidades y de aceptar sus sombras. Ya no hay lugar para vivir en la superficialidad. Estas personas entienden que el autoconocimiento no es un destino final, sino un ciclo que se repite en niveles cada vez más profundos. Ya comprendieron que aunque hayan avanzado bastante, a veces aún van a caer en viejos hábitos. Pero ahora, cuando eso pasa, su reacción es distinta. En lugar de negarlo, toman una respiración profunda, observan lo que está pasando y ajustan su camino. Ellas son conscientes de que el ego es astuto, que en ocasiones va a intentar recuperar el control, crear ilusiones de grandeza y ofrecer excusas para comportamientos del pasado. Sin embargo, quienes han dedicado tiempo a la introspección han desarrollado una especie de radar interno que les alerta sobre esos movimientos sutiles. Un radar que se activa cada vez que la incoherencia intenta hacerse presente. Jung solía decir que el proceso de individuación es un viaje de integración. No se trata de alcanzar la perfección, sino de volverse completo, de mirar con sinceridad todo lo que uno es: luz y sombra, fortaleza y debilidad, valor y temor. Y estas personas lo han asimilado de manera profunda. Por eso no sienten pena de empezar de nuevo cuantas veces haga falta. Saben disculparse, reconocen cuando se han equivocado y son capaces de cambiar de dirección. Lo más interesante es que esa búsqueda constante de la verdad interna genera un tipo de atracción que es difícil de describir. Las personas a su alrededor lo notan, sienten que hay algo distinto en el ambiente. No se trata de ser un iluminado, sino de ser sincero, claro y auténtico. Y esa claridad tiene un efecto que se contagia. Motiva sin necesidad de discursos, enseña sin imponer nada. Aquí es donde aparece el noveno hábito, la habilidad de establecer límites con una presencia tan sólida que no requiere justificaciones. Estas personas no necesitan alzar la voz para hacerse entender. No necesitan tensar el cuerpo ni adoptar una actitud agresiva para marcar su espacio. El límite que fijan proviene de un lugar tan profundo y genuino que el otro lo siente incluso antes de escuchar un no. Cuando algo o alguien pone en riesgo la tranquilidad que han logrado construir con tanto empeño, la reacción es evidente, rápida y tranquila. No hay dramatismo, ni es necesario dar demasiadas explicaciones. La energía se expresa por sí misma. El cuerpo se mantiene firme. La mirada es directa, pero no agresiva. Ahí hay una autoridad que proviene de la honestidad y no del temor. Estas personas han aprendido muchas veces a través del sufrimiento que ceder en exceso es el camino más corto hacia el propio vacío. Ya vivieron el desgaste de intentar complacer a todos, de decir que sí cuando su cuerpo pedía un no. Y ahora, tras muchas caídas y reconstrucciones, han decidido cuidar su espacio interno como si fuera un lugar sagrado. Jung hablaba sobre la sombra reprimida que, al ser ignorada, termina proyectándose en los demás. Y eso es precisamente lo que estas personas han aprendido a evitar. Ellas son capaces de notar la incomodidad antes de que se desborde, detectan las primeras señales de una carga emocional excesiva y antes de que la ira tenga que expresarse por ellas, toman una postura. Han aprendido que cortar la relación es una reacción.
que establecer un límite es una forma de estar presente y que poner un límite no tiene que ser un acto violento, sino un acto de amor hacia uno mismo. Saben que un no puede ser tan cálido como un sí cuando se dice con sinceridad. Y lo más fascinante es que cuando el entorno ya no les resulta acogedor, saben cuándo es el momento de irse. Lo hacen con dignidad, sin dramatismos, sin necesidad de que los demás comprendan o validen su decisión, porque al final del día ya han comprendido que la paz interior tiene un precio demasiado alto como para ser negociada. Y ahora, en este instante, quizás estés recordando alguna ocasión en la que necesitaste establecer un límite, pero te sentiste insegura. Tal vez estés dándote cuenta de cuántas veces permitiste que invadieran tu espacio solo para evitar conflictos. Si ese es el caso, ten en cuenta que todo está bien, porque aceptar es el primer paso hacia el cambio. Y tú estás aquí escuchando esto precisamente porque alguna parte de ti ya está preparada para esa transformación. Cuando se establece un límite, sucede algo interesante. El campo energético de estas personas se fortalece aún más, ya que al rechazar lo que les agota, automáticamente están afirmando su compromiso consigo mismas, un sí a su salud emocional, a su claridad y a su verdad. Y es en ese espacio limpio y recién protegido donde empieza a florecer el 10º hábito, la habilidad de convertir el dolor en un servicio simbólico. Tal vez esa sea una de las cualidades más hermosas y al mismo tiempo más desafiantes de quienes logran alcanzar una vibración más elevada. Estas personas no evitan el dolor, no lo ocultan bajo la alfombra, ni lo disfrazan con colores falsos para aparentar que todo está bien. Ellas lo enfrentan de manera directa, se sientan con la incomodidad y se permiten sentir todo lo que necesita ser sentido. Ellas son conscientes de que el sufrimiento es un maestro estricto, pero absolutamente indispensable. Reconocen que es en las separaciones donde surgen las lecciones más valiosas, que las noches sombrías del alma son pasajes, no condenas. En lugar de idealizar el dolor o dejarse llevar por la autocompasión, optan por otro rumbo, el de darle forma a lo que les ha hecho daño, de convertir lo que fue una caída en un puente para los demás. A veces esa transformación se vuelve un arte. Otras veces es una conversación, una mirada, un silencio que acoge sin necesidad de decir nada. Estas personas ya han sentido el suelo desvanecerse en varias ocasiones. Saben lo que es experimentar el colapso total. Han pasado por el sabor amargo de no saber cómo recomenzar, pero también conocen lo que significa atravesar ese vacío y al final descubrir una presencia más sólida, más íntegra, más compasiva. Jung decía que la iluminación no llega al imaginar figuras luminosas, sino al hacer consciente la oscuridad. Estas personas no han vivido su experiencia de manera teórica, sino que la han sentido en lo más profundo, en las lágrimas, en las noches sin dormir, en esos silencios largos, donde la única compañía era su propio eco interno. Tal vez por eso, cuando alguien se les acerca con su propio sufrimiento, su reacción no es juzgar ni alejarse, sino escuchar y acoger a quien ya ha pasado por eso, a quien entiende que lo que el otro necesita es más espacio para sentir que consejos prefabricados. Ese apoyo simbólico puede manifestarse de muchas maneras, en un mensaje que llega al corazón, en una amistad que sana sin necesidad de hablar de la sanación, en una simple presencia que sostiene el ambiente cuando todos a su alrededor están a punto de colapsar. Ellas no se presentan como ejemplos de superación, ni dan charlas motivacionales vacías, simplemente viven
y al hacerlo con esa intensidad de presencia, se convierten en un faro para aquellos que aún están enfrentando la tormenta. Y es precisamente esa transformación del sufrimiento en presencia la que prepara a estas personas para el siguiente hábito, el desarrollo de una intuición afinada. Un tipo de percepción sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. El cuerpo siente antes de que la mente comprenda. La mirada capta lo que las palabras ocultan. El ambiente revela más que las sonrisas ensayadas. Estas personas entran en un lugar y en cuestión de segundos saben lo que está sucediendo allí. No porque alguien se lo haya contado, sino porque el entorno les informa. Jung describió la intuición como una de las funciones esenciales de la conciencia, una habilidad para percibir posibilidades, verdades ocultas y conexiones profundas, sin necesidad de una explicación lógica. Y así es como estas personas funcionan. Ellas perciben antes de saber, ellas son capaces de captar cuando el ambiente está tenso, cuando alguien se está engañando a sí mismo o cuando hay una tensión oculta bajo una charla aparentemente trivial. Reconocen los gestos, las miradas que se desvían y el tono de voz que revela más de lo que realmente dicen las palabras. Al principio, esa sensibilidad puede resultar intimidante. Muchas de estas personas ya han dudado de su propia percepción, se han culpado por ser exageradas y han intentado convencerse de que estaban actuando de manera dramática. Sin embargo, con el tiempo y tras varios episodios en los que ignorar su intuición les salió caro, aprendieron a confiar en ese radar interno. Hoy en día, ellas responden a ese llamado sin dudar. Si sienten un malestar repentino, lo toman en cuenta. Si notan un cansancio inexplicable al lado de alguien, se apartan. Si algo en su interior les indica que es momento de cambiar de rumbo, lo hacen. Incluso cuando la razón pide lógica, incluso si los demás no lo comprenden, porque ellas saben que el alma siempre avisa primero. Quien ya ha aprendido a prestar atención a esa señal tiene una ventaja enorme en la vida. Y tal vez ahora estés comenzando a recordar todas esas ocasiones en las que tu intuición trató de avisarte, pero decidiste hacer caso omiso. Y está bien, porque lo más relevante es que a partir de este momento puedes actuar de manera diferente. Esa toma de conciencia, esa escucha interna que se va afinando con cada decisión es lo que caracteriza el 12º hábito de aquellas personas que resuenan de una manera tan especial. Ellas se comunican con el alma, incluso en los gestos más sutiles. No se trata solo de lo que expresan, sino de la forma en que lo hacen. No es únicamente la selección de las palabras, sino la carga vibracional que cada término conlleva. Ellas no se preocupan por impresionar con discursos extensos o un lenguaje complicado. Al contrario, a veces una simple frase, pronunciada en el momento adecuado y con la intención correcta, puede llegar al otro de tal manera que el efecto perdura durante días. Puede ser un todo está bien, puede ser un te comprendo, o quizás solo una mirada que se sostiene unos segundos más de lo habitual. Lo que sucede es que estas personas viven en una coherencia interna. Lo que piensan, lo que sienten y lo que comunican van de la mano. No hay ese desajuste que es tan habitual en quienes viven en piloto automático, diciendo lo que creen que deben decir, mientras por dentro sienten algo completamente diferente. Esa coherencia otorga a las palabras un peso simbólico casi imperceptible, pero totalmente auténtico. Ellas conocen el valor de un cumplido, el poder de un silencio y la sanación que puede surgir de un abrazo sin prisa. No son teatrales, no convierten la espiritualidad en un espectáculo, simplemente son. Lo más hermoso es que aquellos que están a su alrededor perciben esa profundidad, incluso si no logran explicarlo. Son esas personas que cuando abren la boca,
logran que todos se queden en silencio para escuchar. Cuando te miran, sientes que realmente te están viendo. Y cuando te tocan, aunque sea por un instante, dejan una sensación de calidez en el aire. Jung comentaba que la persona, esa fachada social que todos llevamos, para adaptarnos a la vida, puede convertirse en un medio de expresión genuina cuando hay una verdadera integración interna. Y eso es lo que sucede aquí. Estas personas ya no se ocultan tras personajes, han dejado de actuar y han comenzado a vivir su propia realidad. Y esa realidad rebosa se nota en la forma en que saludan a alguien, en el tono que utilizan en una charla complicada, en la serenidad con la que explican algo, en la sutileza con la que piden perdón. Hasta su risa tiene un propósito. No es esa risa automática y vacía que solo sirve para llenar el silencio. Es una risa que surge del corazón, que inunda el espacio, con una energía ligera, pero llena de significado. Y lo más asombroso es que logran hacer que el tiempo parezca ir más despacio a su alrededor. Hablar con ellas no es algo apresurado. Aunque tengan poco tiempo, la calidad de su presencia es tan fuerte que la otra persona siente que es lo más importante, que ese momento es auténtico. Y como si esto no fuera suficiente, hay un 13º hábito, tal vez el más sutil, pero también el más crucial. Estas personas tienen fe en el tiempo del alma. En un mundo donde todos van a 1000, donde todo tiene que hacerse ya, donde se adora la productividad y el silencio se considera una pérdida, ellas optan por un ritmo distinto. No se dejan llevar por los calendarios impuestos ni por las presiones sociales que demandan resultados al instante. Ellas conocen de primera mano que algunas respuestas solo aparecen tras largos periodos de reflexión interna, que ciertas decisiones requieren madurar en silencio, que hay heridas que solo sanan con el paso del tiempo, y que hay ciclos que deben cerrarse de manera natural, sin apresurarse ni anticipar. Y han pagado el precio de querer acelerar lo que necesitaba su tiempo. Han visto las consecuencias de tomar decisiones apresuradas solo para cumplir con expectativas ajenas. Han vivido la frustración de cosechar antes de lo debido y encontrarse con frutos que aún no están listos. Por eso, hoy tienen confianza. No es una confianza ciega, ni se trata de conformismo. Es una entrega consciente a su propio proceso interno. Ellas saben cuándo es el momento de actuar y cuándo es mejor retirarse. Reconocen las señales de que algo aún está en proceso de germinación y lo respetan. Jung describía el inconsciente como un espacio vibrante y lleno de vida, que funciona en su propio tiempo, guiado por símbolos, imágenes y movimientos que la lógica convencional no puede dominar. Y es en esta comprensión donde estas personas han aprendido a vivir. Ellas son conscientes de que la auténtica transformación no sucede en la superficie, sino que se da en silencio, en capas, en el tiempo del alma. Por eso, cuando necesitan esperar, lo hacen con entereza, no con ansiedad, sino con confianza. Una confianza que se basa no en teorías, sino en vivencias. Ellas saben que ya han tenido otras esperas, que han atravesado otros inviernos y que siempre después de la espera llega el renacer. Esta relación con el tiempo cambia todo. Estas personas presionan menos a los demás, se exigen a sí mismas, respiran profundamente antes de actuar y aceptan las dificultades como parte fundamental del proceso. Y cuando el mundo les dice que deben apresurarse, ellas, con una calma casi desafiante, eligen seguir su propio ritmo. Y quizás ahora, mientras me escuchas, alguna parte de ti esté sintiendo un consuelo al escuchar esto. Puede que tú también estés necesitando este aviso, que todo tiene su momento adecuado, que no estás retrasado, que el proceso que se lleva a cabo en tu interior está siguiendo el compás exacto que tu ser requiere.
Y quizás en este instante, mientras oyes cada palabra que resuena aquí, algo dentro de ti esté reordenándose. Un recuerdo adormecido, un sentimiento que habías olvidado, un valor que parecía lejano, todo comenzando a salir a la luz muy lentamente, como alguien que despierta tras un largo sueño. Por casualidad, porque nadie llega hasta el final de un video como este sin que algo en el fondo ya esté pidiendo un cambio. Si te has dado cuenta de algunos de estos hábitos, aunque sea de manera sutil, ten en cuenta que eso ya es una señal de que estás en el camino correcto. Tal vez estés dando tus primeros pasos, o quizás ya hayas recorrido bastante. No importa. Lo que realmente cuenta es que tu alma ha respondido a este llamado. Algo en tu interior resonó, algo en tu ser vibró al unísono. Y ahora quiero tomar un momento para hacerte una invitación desde lo más profundo de mi corazón. Pero esto llega después de haber establecido esta conexión contigo. Si lo que has escuchado hasta ahora ha tocado alguna fibra sensible en ti, si en algún instante sentiste el deseo de seguir explorando este tipo de reflexiones, de adentrarte aún más en temas como este, te invito de manera genuina a que te suscribas a La Voz del Conocimiento, pero solo si sientes que realmente te resuena, porque esta conexión que estamos forjando aquí debe ser auténtica de ambas partes. Al suscribirte, no solo estás haciendo clic en un botón, estás optando por mantener este canal de comunicación abierto entre mi voz y tu escucha. Estás expresando de alguna manera que deseas seguir este camino y más allá. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó en este video. ¿Qué parte te hizo pausar y reflexionar? ¿Qué nuevo hábito parece estar surgiendo en ti? ¿Qué parte te gustaría volver a leer en unos días? Compartir va más allá de simplemente interactuar. Es generar un espacio de intercambios, de reconocimientos y de historias que se entrelazan. Cada comentario que dejas aquí se transforma en un eslabón más de esta red invisible de personas que, cada una a su manera, buscan vivir con mayor autenticidad. Y antes de finalizar, quiero ofrecerte un último obsequio. Una palabra que, si tiene significado para ti, me encantaría que la dejaras en los comentarios como símbolo de este instante. Esa palabra es entereza. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado hasta el final, si has sentido algo durante este video, escribe abajo: elijo mi entereza. Quien lo lea, lo comprenderá. Quien lo escriba, lo sentirá. Y juntos vamos formando un espacio de presencia genuina, de encuentros sinceros, de una transformación que, aunque silenciosa, es muy poderosa. Y si de alguna forma este vídeo te resonó, si te brindó claridad, alivio o ese empujoncito que necesitabas para avanzar, te invito a que también le des clic al botón de gracias. Ese pequeño gesto realmente marca la diferencia en la continuidad de este proyecto. Así es como logramos mantener este espacio activo, creando contenido con corazón, dedicación y la profundidad que mereces recibir. Quiero que sepas que, aunque nunca hayamos tenido un encuentro cara a cara, te agradezco por haber estado aquí hasta este momento, por abrir un huequito en tu vida para escuchar estas palabras, por elegir prestar atención cuando podrías estar haciendo 1000 cosas más. El camino de la presencia, la verdad y la alta vibración no es recto ni sencillo, pero es auténtico. Y si estás escuchando esto ahora es porque, de alguna manera, ya has dado el primer paso. Cuida tu energía, respeta tu historia, abraza tu fortaleza. Nos vemos en el próximo.